Buenos días, hermanos. Estamos celebrando hoy el cuarto domingo del tiempo de Adviento. Hoy, vísperas de la gran fiesta del nacimiento del Salvador, nuestra esperanza se hace plegaria y con el profeta Isaías decimos: cielo destilad desde lo alto la justicia, las nubes derramen, se abra la tierra y brote la salvación, y que ella germine la justicia. La cercanía de la Navidad nos recuerda que hemos de esperar al Señor como lo hicieron la Virgen María y San José. Con este propósito encendemos el cuarto cirio correspondiente a la corona de Adviento. También ofrecemos esta Santa Misa por el eterno descanso de nuestros familiares y amigos difuntos: Luisa Isabel Sierra Mercado, Juan Carlos Méndez, para que el Señor los agregue al lugar de la luz y de la paz. Nos disponemos para recibir al celebrante. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente esta Eucaristía, reconozcamos que somos pecadores y pidámosle perdón al Señor. Conscientes y arrepentidos de nuestros pecados, digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Enciende las velas. Siempre. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor, que infundas tu gracia en nuestros corazones, para que, habiendo conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, lleguemos por medio de su pasión y su cruz
a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquellos tiempos el Señor le habló a Ahaz diciendo: pide al Señor tu Dios una señal de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Contestó Ahaz: no la pediré, no tentaré al Señor. Entonces dijo Isaías: oye, pues, casa de David, ¿no satisfechos con cansar a los hombres, quieren cansar también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo les dará por eso una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y le pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra de Dios. Ya llega el Señor, Rey de la gloria. 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 Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe todo y los que en él habitan, pues Él lo edificó sobre los mares, Él fue quien lo asentó sobre los ríos. Ya llega el Señor, Rey de la gloria. Ya llega el Señor, el Rey de la gloria. Ya llega el Señor, el Rey de la gloria. Ya llega el Señor, el Rey de la gloria. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de corazón limpio y de manos puras, y que no jura en falso. Ya llega el Señor, Rey de la gloria. Ya llega el Señor, el Rey de la gloria. Ya llega el Señor, el Rey de la gloria. Ya llega el Señor, el Rey de la gloria. Ese obtendrá la bendición, obtendrá la bendición de Dios, y Dios su Salvador le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan y vienen ante ti, Dios de Jacob. Ya llega el Señor, el Rey de la gloria.
ya llega el Señor, el Rey de la gloria, ya llega el Señor, el Rey de la gloria, ya llega el Señor, el Rey de la gloria. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Yo, Pablo, siervo de Cristo Jesús, he sido llamado por Dios para ser apóstol y elegido por Él para proclamar su evangelio. Ese evangelio que, anunciado de antemano por los profetas en las Sagradas Escrituras, se refiere a su Hijo, Jesucristo nuestro Señor, que nació en cuanto a su condición de hombre del linaje de David y en cuanto a su condición de Espíritu Santificador, se manifestó con todo su poder como Hijo de Dios, a partir de su resurrección de entre los muertos. Por medio de Jesucristo, Dios me concedió la gracia del apostolado, a fin de llevar a los pueblos paganos a la aceptación de la fe, para gloria de su nombre. Entre ellos también se cuentan ustedes, llamados a pertenecer a Cristo Jesús. A todos ustedes, los que viven en Roma, a quienes Dios ama y ha llamado a la santidad, les deseo la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse.
Buenos días para todos. Hoy estamos celebrando ya el cuarto domingo de Adviento. Ya estamos próximos a recibir la alegría máxima de este tiempo, que es Jesús. El tiempo de Adviento es como una luz muy suave, quizás no muy fuerte, no ilumina mucho, porque se trata de vivir el Adviento con intensidad y luego esperar la gran luz, como es el nacimiento del Hijo de Dios. Hay tres personajes que están presentes siempre en la liturgia del Adviento, que es Isaías, Juan el Bautista y la Santísima Virgen María. Pero hay un personaje que quizás lo vemos como muy oculto y que es muy importante dentro de la liturgia del Adviento. Conocemos que Lucas nos presenta realmente el anuncio a la Santísima Virgen María, pero en esta lectura también se menciona una especie de anuncio a José. Pues evidentemente José tenía que enterarse de la situación que estaba pasando con la Santísima Virgen. Me imagino que en términos normales eran cosas que tenían que dialogar ellos como esposo y esposa, aunque ellos habían hecho ya un compromiso, como en aquel tiempo existía un compromiso entre el novio y la novia, para que realmente antes, un año más o menos, estuvieran madurando antes de poder vivir juntos. Por eso el ángel dice a tu esposa, porque ya María era esposa de José. Y en ese momento la norma era eso. Ahorita es distinto, porque ahorita, por ejemplo, pues la gente quizás hasta quiere casarse muy rápido. A veces ni quiere que uno le dé el curso prematrimonial porque quieren casarse rápido, mucha prisa. Pues en aquel tiempo eso era la ley, es decir, se hacían un compromiso y la esposa se quedaba en su casa y luego al tiempo ya era que vivían juntos. Resulta que esto no pasó con la Virgen María, pues, porque por eso es que dice el Evangelio que José pensó dejarla en secreto, porque sabía lo grave que era para la ley que una mujer saliera embarazada estando en un proceso antes de casarse realmente, antes de haber adquirido el compromiso completo de ser esposa y ser esposo. Por eso es que José, como la ama, quiere a la Santísima Virgen, pues ¿quién es el que no quiere a la novia, a la esposa, no? Entonces él piensa dejarle en secreto, porque si él publica eso, si él exterioriza eso, entonces María le cae la ley encima. Lo que pasa es que José no sabía realmente que Dios lo había también elegido para que acompañara y custodiara a Jesús, el hijo de María. Y por eso el Espíritu Santo el ángel tiene que aparecérsele también a él para explicarle cuál es la situación. Es como una segunda anunciación del Hijo de Dios a José. Y por eso es que le dice en el Evangelio que estamos hoy, el ángel se le apareció y le dijo: no temas en recibir a María tu esposa, porque lo que va a nacer de ella es el Hijo de Dios. Además, tú vas a ser el encargado de ponerle el nombre de Jesús, de Emmanuel. Hoy la palabra clave es la palabra Emmanuel. Y el personaje prácticamente es José, como un personaje de reflexión. Esto quiere decir pues que no solamente en el día de hoy estamos mirando la figura de Isaías, María y Juan el Bautista, sino que José es un personaje muy especial para reflexionar. Además es el santo que está más cerca de Jesús, porque fue el que le tocó custodiar a Jesús, fue el que le tocó enseñarle. La escuela de Jesús estuvo prácticamente en manos de la Santísima Virgen y José. Entonces José es un santo muy especial. Esto quiere decir que al ser tan especial, la Iglesia pues lo ha nombrado
patrono de la Iglesia Universal. En dos momentos, patrono de los trabajadores, por allá en el siglo XIX fue nombrado patrono de la Iglesia Universal. Y a raíz de eso, pues el Papa Francisco decretó, pues hizo la carta apostólica aquella sobre San José por los 150 años de haber sido nombrado patrono de la Iglesia. Y en esa carta apostólica, que se llama Patris Corde, es decir, con corazón de padre, en esta carta se nombran como 7 características de San José que ayudan mucho para la reflexión. Una de esas características es que José poseyó la valentía creativa. Es un hombre que tuvo mucha valentía, en primer lugar, para asumir la situación que le tocaba vivir como persona en aquel momento, y en tercer lugar, para afrontar y enfrentar la situación por la cual tenía que asumir él como esposo de la Virgen y también posteriormente como custodio de Jesús para las persecuciones que venían sobre Jesús. Recuérdense que él tuvo que huir a Egipto, él tuvo que salir a buscar posada, o sea, fueron muchas cosas que él asumió como padre adoptivo de Jesús. Y eso quiere decir pues que él es una figura fundamental para la espiritualidad de la familia, ¿verdad? En una familia pues tiene que existir papá y mamá, por supuesto los hijos. Es el triángulo tradicional propio que la Iglesia siempre nos pone en reflexión. Papá, mamá e hijo es el triángulo fundamental de la familia. Una familia que crece realmente con una ética como muy variada, como muy así, como muy a lo, no sé cómo decirle, muy al desorden. Evidentemente, pues no tiene una ética tan concreta, porque la ética de la familia tiene que ser la de papá y la de mamá. Si unimos las dos es una sola ética, pero hablando de sexos masculino y femenino, pues evidentemente eso tiene que crecer en la familia. Bueno, José tuvo solamente que asumir la paternidad de Jesús porque María no tuvo más hijos. Cuando se dice que María tuvo más hijos es porque hay una falsa interpretación de la Biblia. Cuando se habla de los hermanos de Jesús, no se habla de los hermanos de sangre, se habla de los que viven en la misma tierra, los paisanos, como llamamos, y se llamaban hermanos. Pero a Jesús le tocó asumir solo una paternidad adoptiva que Dios se la encomendó. Por eso, esta primera parte del Evangelio dice que Cristo vino de la siguiente manera, y que María estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que por obra del Espíritu Santo estaba esperando un hijo, y José, su esposo, que era un hombre justo, no queriendo ponerle en evidencia, pensó dejarla en secreto. Pero José, siendo un hombre justo y santo, no se fue de la primera, como muchas veces uno le pasa. Cuando juzga uno las cosas a priori, es decir, inmediatamente, muchas veces se equivoca. José usó el discernimiento. El discernimiento es un don que tenemos que tener nosotros para cualquier situación. Hay una situación familiar entre padre y madre o entre los hijos, no debes tomarla a la ligera, debe haber un discernimiento, el por qué está sucediendo esto, tener toda la serenidad del mundo, aunque esa situación te esté muchas veces punzando fuertemente en el corazón. Imagínense ustedes, la situación de José no fue fácil. Si nos pasara a uno de nosotros, yo creo que nos la veríamos negra, como se dice. No fue fácil para José, pero ¿qué fue lo que lo ayudó? Que era un hombre de Dios, que era un hombre santo. Y precisamente al ser un hombre santo, pues no juzgó a priori, sino que se puso a reflexionar. Por eso me imagino que él hizo un diálogo con la Virgen María. Cuando se le apareció el ángel a la Virgen tuvo que contarle a él esa experiencia. Al contarle esa experiencia a la Santísima Virgen, pues él se puso, imagínense ustedes, triste, afligido, porque no entendía el misterio que le estaba revelando. Solo la Virgen sabía, porque había escuchado al ángel que anunció. Y por eso José asumió el discernimiento. Y entonces el ángel aprovechó que estaba en sueño
y le dio el mensaje en nombre de Dios. José, no temas recibir por esposa a la Santísima Virgen o a María, porque lo que van a hacer de ella no es cualquier cosa, es el Hijo de Dios. Además, Dios te ha elegido a ti para que le pongas el nombre, para que le pongas Jesús o Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. El privilegio que tuvo José como santo fue muy especial. Dios le autorizó para que educara a su hijo. Dios le autorizó para que le dijera a la gente, aunque no se habla de que José predicó, ¿no? Pero me imagino que en términos normales, pues José tuvo que hablarle de esto a mucha gente. Como cuando a ustedes les nace un niño en la casa, pues le hablan todos los vecinos, a todos los vecinos, nació un niño y ahí hay una nueva criatura en la casa, etcétera, etcétera. El Evangelio recoge solo lo más importante, ¿no? El Evangelio de Lucas recoge la anunciación a la Virgen, y el Evangelio de Mateo recoge la aparición del ángel a José como esposo de la Virgen. Ahora, José nos regala realmente un modelo y un testimonio de paternidad. La paternidad es un don de Dios también, y hay que pedírselo a Dios. Y la maternidad, pues los dos son evidentemente modelos de José de paternidad y María de paternidad. Pero la diferencia entre la maternidad de la Virgen, pues es que es una maternidad directa, ¿no? Pero la paternidad de José viene encomendada por Dios, porque Dios, como no es un padre físico, es un padre espíritu, Dios es espíritu, no podía asumir una paternidad visible. Entonces se vale de José como instrumento para que José asuma la paternidad como custodia del niño Jesús. Nosotros tenemos una deuda con San José, porque él asumió la custodia del primer niño del mundo, que es Jesucristo, y a nosotros nos toca asumir muchas veces la paternidad de los hijos, y a veces los que no son hijos, porque si somos cristianos sabemos que todo niño representa el rostro de Jesús. Y más los niños tristes, los niños que no tienen papá, los niños que están necesitados. Por esto este es un mes que uno siente tristeza. Y no solamente este año porque tengamos muchas dificultades, sino todos los años, porque yo no sé si ustedes han oído ese aguinaldo que dice: los niños pobres preguntan, ¿dónde está San Nicolás? Y los niños ricos juegan felices en Navidad. Uno le da tristeza a esto, ¿no? Aunque la cuestión de San Nicolás es una interpretación que quizás está muy lejos de la cuestión de la Navidad, ¿no? Es decir, es un santo que hacía mucha caridad a los niños, pero la figura principal de la Navidad pues es Jesucristo, es el niño Jesús y la Virgen María. Entonces, eso tiene su explicación, pero me refiero a esto por el momento. Entonces, esa paternidad que José asume, nos toca también a nosotros. Por eso nosotros como cristianos, y más si nos toca educar niños, tenemos que ser muy cuidadosos en eso, porque nosotros asumimos realmente la paternidad que José asumió. Como catequistas incluso, yo como catequista, ustedes como catequistas, o cualquier persona que ciertamente tenga hijos, pues estamos asumiendo esa paternidad que Cristo, que Dios delegó en José para custodiar a Jesucristo. Y es bonito eso, sentir que uno que está completando esa paternidad, porque Jesús es el primer niño de Israel y de todo el mundo, pero los niños que continúan viviendo hoy son los rostros del niño Jesús en una sociedad como la nuestra. Y por eso nuestro corazón debe estar siempre abierto a la caridad. Es decir, no dejar pasar a nadie que sufra sin darle al menos una sonrisa, porque ahí está el rostro de Cristo. Hay muchos niños necesitados que uno deseara tener las maneras de poder llegar a ellos, y quienes tienen la manera entonces no lo hacen, ¿no? Entonces eso es la injusticia que hay en el mundo. Porque la justicia, el Señor vino a ser rey de justicia y de paz,
Para que haya paz en el mundo y que todo el mundo se sienta bien, tiene que haber justicia para todos. Para los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, los enfermos, etcétera, etcétera. Pero a veces, ante este tema nos quedamos cortos porque no podemos responder desde la visión, vamos a decir, material a la gente que tiene necesidad. Ahora bien, hay otro aspecto de San José que me gusta tocarlo porque esto existe mucho en la sociedad. Eso existe mucho en nuestras familias. Niños sin padres, por ejemplo. Niños que no conocieron a su papá. Niños que los abandonó el papá. Niños que traen un trauma desde pequeños. Y uno dice, ¿y esta persona por qué es así? ¿Por qué tiene ese carácter? Pero, claro, lo trae en la sangre, lo trae en su genealogía, es decir, está sintiendo eso que le hizo falta, y por eso es que un niño que no tiene papá visible, hay que hacer que conozca a su papá. Sean las condiciones que sean, pero el niño o el hijo necesita conocer su papá. Que no es casado por la iglesia o que tiene otra familia, no está bien, pero ciertamente él necesita conseguir su paternidad. A veces eso pasa en la familia. No, que yo no quiero que conozca a su papá porque por esto que ustedes saben, ¿no? No, usted no le puede negar la paternidad a su hijo. Que el papá no lo conoció ahí, bueno, no importa. Pero ya el niño supo dónde salió, cuál es su sangre. Porque está también comprobado que los niños que son adoptados no quieren exactamente como debe ser al papá porque no es propio papá. No quiere decir que no podemos adoptar niños, claro que sí, pero me refiero a que la sangre del padre es muy necesaria para el hijo, sean las condiciones en que sea, porque si no, entonces estamos corroborando que el niño sea más traumatizado. Él necesita conocer a su padre. No, porque yo pensaba que quería que el papá de él fuera así. No, usted no tiene que estar buscando modelos de padre cuando Dios ha sido el que ha mandado la vida y él fue el que eligió el papá. Estamos hablando en condiciones, vamos a decir, como decimos, del desorden de la familia, es decir, todo ese desorden que conocemos. Como cristianos, pues nosotros no podemos hacernos la vista gorda a eso. Tenemos que atender pastoralmente también a esos niños huérfanos, esos niños que no tienen, nos hace mucha falta en la iglesia eso. La pastoral social tiene que cubrir todos esos aspectos. Hay un tercer aspecto que quisiera tocar, aprovechando la figura de José dentro del contexto del Adviento. Es que yo creo que lo prediqué ayer, no me acuerdo. Cuando les hablaba de la genealogía, les hablaba de la necesidad de la sanación genérica, la sanación que nosotros recibimos por nuestro árbol genealógico y que Dios solamente conoce. Por eso es que Dios se llama Padre. Él pudiera decir en la Biblia solamente Dios creó al mundo, pero dice Dios como Padre creó al mundo. Esa palabra Padre está encarnada totalmente en la realidad de un papá. Y Dios, como no la puede hacer presente porque es espíritu, entonces se la da a José para que Jesús se sienta con una figura de un papá. Y entonces Jesús pues está completo en su atención. Puede existir entonces algún niño o una persona, incluso hay adultos que traen ese trauma de no tener papá, o mejor dicho que no los quiso nunca. O sea, que, no sé, hay situaciones muy dolorosas, pero el tema es que sí existe la sanación para un niño que no tenga padre, porque es Dios quien cubre esa necesidad, pero tiene que ser un apostolado muy específico. Un muchacho que no tiene padre, por eso yo a veces cuando estoy así en los barrios, pero pienso dos veces para hablar de familia, porque uno con el esquema normal que tiene dice papá, mamá e hijo, y resulta que hay niños que no conoció. El papá de él es el abuelo. Entonces, cuando hacemos esa pastoral, uno tiene que tener mucho cuidado porque uno tiene que ir a la realidad de las personas. Si tuvo solo su mamá o si vivió toda la vida con su abuelo, entonces uno tiene que hablarle de la paternidad de Dios. Porque venga acá, hijo, yo quiero que te pongas en manos del Señor, Dios te ama.
No, pero Dios no me ama porque yo no conocía a mi papá. Dios es tu papá. Él te dio la vida y en Él está la paternidad que tú necesitas. Claro, son apostolados muy específicos que incluso cuesta hacerlo, porque hay que hacerlos en oración. Los niños huérfanos, los niños con traumas, los niños que traen eso, pues eso es una catequesis especial que uno tiene que hacer. No tenemos, yo diría que, yo no sé si aquí, pero no tenemos en la iglesia catequesis para estos casos. Lo tenemos para lo normal, que es niños con papá, mamá, pero casos especiales no los tenemos. Y eso tenemos que hacerlo porque es necesario, porque Dios nos reclama eso también a nosotros. Ustedes que son cristianos y saben que yo soy padre, ustedes tienen que asumir la paternidad de aquellos niños que nunca sirvieron su papá o se les murió cuando estaban pequeños. Es necesario que esto nos ayude. Por eso la figura de San José es tan especial, que a él tenemos que pedirle esto, pedirle por los padres, pedirle por los niños que están en soledad, que están huérfanos, los niños que perdieron a sus papás pequeños, los niños que nacieron así como que dicen, ¿dónde va la gente? ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Todo eso hay que verlo. Por eso la Navidad no es en la Navidad incluso es un tiempo de mucho cuestionamiento social, de mucho cuestionamiento cristiano, porque uno se pone a ver y la Navidad quizá la celebramos como un tiempo de mucho lujo. Bueno, ahorita no tanto, ¿no? Pero es decir, de tantas cosas que nos asombran. Pero hay un mundo oscuro que no sabemos que ni siquiera con qué luz se alumbra. Entonces ahí está la deuda que tenemos con Dios al ponernos de padre adoptivos a José, para asumir no solamente la paternidad de los hijos que tenemos, sino de los niños y de las personas que realmente tenemos que ayudar, tenemos que darle la mano. Yo les digo porque eso fue un retiro que yo hice, que no se han hecho más retiros de eso, pero es un retiro que yo hice que se llamaba sanación intergenérica. Entonces a uno lo ponían a pensar en su árbol genealógico, ponían a rezar desde el bisabuelo, el tatarabuelo, de donde venía, porque necesitaba ser sanado en alguna cosa que traía en la vida y que de repente la familia dice, bueno, pero que este muchacho es así, que no sé qué, no hay qué hacer con este, pues bueno, eso lo trae. Es una cuestión que tiene que sanarse. Por eso cuando tenemos niños rebeldes en la casa, que no tienen papá, eso es porque ellos necesitan, ellos les hace falta eso. Porque una madre, aunque se ponga bigotes, aunque se ponga botas de llanero, aunque se ponga sombrero de llanero, y aunque ponga la voz medio masculina, no puede sustituir la figura del papá. Hay madres que les ha tocado, pero no pueden. Eso es una realidad que ustedes la conocen. Entonces, ¿por qué la iglesia está en contra de las últimas teorías que están saliendo, de que cualquiera asume una pareja, por ejemplo, hombre y hombre, que adoptan un hijo? Eso no puede ser. Nos hace falta también aprender eso, esas últimas teorías que están saliendo, que están dañando realmente la figura realmente bíblica de la familia. Y no la tenemos ahí, en el hogar de Nazaret. Tenemos que trabajar mucho, hermanos. Tenemos que trabajar mucho en el sentido de que tenemos que irnos preparando para asumir la figura de San José en nuestro apostolado. Nuestro apostolado con la familia, porque ese apostolado generalmente es propio de la familia y de la pastoral social, lo que yo estoy hablando ahorita. Hay niños que necesitan, pues no solamente un regalo, yo diría que un regalo para ellos eso es no sé, como darles un poco de oro, pero si le das el regalo, también tienes que darles el afecto que necesitan, las palabras que necesitan, el acompañamiento que necesitan. Yo en estos días estuve, disculpen que me alargue, pero el tema es muy interesante y a mí me apasiona hablar de esto. En estos días estuve en el Redimi, que es una casa hogar que ascienden más de 100 niños y jóvenes, y ahí le dan comida a esos niños. Todos esos niños tienen ese trauma, prácticamente todo. Y eso es lo que Dios nos está pidiendo en una sociedad traumada por las malas situaciones que han vivido las familias.
y también que la sociedad en la cual hemos vivido no ha cooperado para hacer justicia sobre los más pobres y los más oprimidos, entonces esto nos toca a nosotros. Es un tema muy fuerte, ¿no? Yo sé que es un tema fuerte, que nos cuestiona a todos, porque ninguno somos perfectos. Todos venimos con algún trauma de nuestra generación, genealogía pasada. Pero Dios es sanación, Dios es perdón y Dios es misericordia. Recuérdense del Evangelio de ayer. El Evangelio de ayer no, el Evangelio de ayer. El Evangelio de ayer traía tres generaciones. En total son 42. Y dentro de esas generaciones venían 4 personas paganas. Gente que no era de Dios. ¿Por qué quiere decir Dios con eso? Que no solamente Dios vino para los buenos. Dios vino también para los que tienen problemas, para los que tienen dificultades. Y a ellos los incluye. Dios no excluye a nadie. Dios nos incluye siempre porque es un Padre misericordioso, generoso. Piense que a San José se le da también la dimensión del Padre de la ternura, del Padre de la ternura. Porque también en la ternura nosotros enseñamos. La ternura no es cuestión de gente del otro lado, ¿no? La ternura es cuestión de un apostolado del corazón. Por eso el corazón de Padre que tiene José le da la oportunidad de atender a Jesús tiernamente y dejarnos a nosotros una lección de ternura para el mundo. Un anciano triste y enfermo, una sonrisa es como una vitamina. Un niño abandonado y triste, pues una sonrisa y un presente. En fin, es un tema que uno lo toca y lo toca con mucho dolor, ¿no? Sin embargo, pues tenemos que hablarlo porque nosotros necesitamos prepararnos para esto. Por eso la iglesia, como maestra, nos impulsa a que nos preparemos cada día para llegar a los demás. Y si llegar a los demás tiene un problema, que es que cada quien vive una realidad. Un padre en la dirección espiritual me decía a mí, cuando yo era seminarista, me decía: si vas a hablar de Dios a una persona y a un niño, mira su situación, porque puede ser que tenga hambre y no te va a escuchar la palabra de Dios porque tiene hambre. Dale un pan primero, después que se come el pan, háblale de Dios. Y eso es verdad. Entonces, toda esa situación la entendemos. Pues nos tenemos que pedirle al Señor que así como le explicó a José su realidad, también nos la explique, o mejor dicho, nos la haga entender a nosotros. Ustedes como familia, pues, Dios está presente en su familia como iglesia doméstica. Ahí el tema de San José es fundamental. ¿Por qué? Porque primero es el santo más cerca de Jesús que lo atendió. Segundo, es un padre que asume el compromiso que Dios le dio a atender a Jesús. Tercero, es un hombre que por supuesto es patrono de la Iglesia Universal y que en este Adviento está muy presente en el hogar de Nazaret. Pidámosle pues al Señor que nos dé la gracia de vivir estas virtudes emanadas de Dios para José, y que podamos asumir las obligaciones que tenemos cada uno de nosotros con ese mismo amor que José asumió su responsabilidad ante Jesús y asumió también su sufrimiento al no entender primero qué era lo que Dios quería, pero Dios le premió dándole el don de la santidad. Que la Santísima Virgen María también nos ayude a vivir este mensaje. Nos ponemos de pie. Vamos a profesar nuestra fe diciendo todos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Nació de Santa María Virgen,
Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. El Dios de la salvación nos hace justicia. Oremos confiadamente. Por la Iglesia, que ha recibido como la Virgen María la misión de dar a luz a Cristo, para que sepa hacerlo presente en medio de nuestro mundo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la sociedad en que vivimos, para que recupere el sentido cristiano de la Navidad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los que en las próximas fiestas estarán lejos de sus hogares, para que encuentren en los demás solidaridad, comprensión y ayuda que mitigue su dolor y nostalgia, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros, que nos disponemos a celebrar la Navidad del Señor, para que vivamos estas fiestas con sentido cristiano, en convivencia fraternal, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por el aumento de las vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras en nuestra diócesis de Barcelona y Anzoátegui, roguemos al Señor. También por el aumento de las vocaciones en Venezuela y en el mundo, roguemos al Señor. Por la sanación de todos los enfermos del mundo, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos, Luisa Isabel Sierra Mercado y Juan Carlos Méndez, roguemos al Señor. Señor Dios nuestro, que nos has enviado a tu Hijo revestido de nuestra condición humana, escucha nuestras súplicas por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Haz que ocurra el milagro, Señor, haz que ocurra el milagro otra vez. Oren, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que santifique, Señor, estos dones colocados en tu altar, el mismo Espíritu Santo que fecundó con su poder el seno de la bienaventurada Virgen María, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias. Es nuestro deber cantar en tu honor himnos de bendición y de alabanza,
Padre Todopoderoso, principio y fin de todo lo creado, tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo, tu Hijo, Señor y Juez de la historia, aparecerá sobre las nubes del cielo, revestido de poder y de gloria. En aquel día terrible y glorioso pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y tierra nueva. El mismo Señor, que entonces se nos mostrará lleno de gloria, viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento, para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de su reino. Por eso, anhelando su venida gloriosa, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria, hosana. Hosana, hosana, en el cielo. Hosana, hosana, en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo, hosana. Hosana, hosana, en el cielo, hosana. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Contemplemos a Jesús en la hostia. Él es el pan de vida, el alimento del alma. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno de vino que estaba en la mesa, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aquí está el cáliz del Señor, que contiene su sangre resucitada, la misma sangre que fue derramada en la cruz para la salvación del mundo entero. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jorge Aníbal, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Hagamos una pausa de silencio por todos nuestros amigos, familiares, conocidos, que ya no comparten con nosotros este Adviento y esta Navidad, es decir, nuestros familiares difuntos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo las enseñanzas de Jesucristo nuestro Maestro, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos lo dices a cada uno de nosotros: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia que está reunida en este momento, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Pueden darse el saludo de la paz. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes que han sido invitados a participar del banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo guarde nuestra alma para la vida eterna. Amén.
Te damos gracias, Señor, por la vida que hemos recibido de ti, por la vida de aquellos que compartieron con nosotros en la tierra y ya no están con nosotros. Te damos gracias, Señor, por la fe que hemos recibido en el bautismo. Permítenos y ayúdanos a saberla vivir y administrar como cristianos. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos exhorta a asumir nuestras responsabilidades como familia. Y no solamente como familia concreta, sino como familia eclesial. Gracias te damos, Señor, por tu cuerpo eucarístico que se nos da en alimento a cada uno. Gracias, Señor, por permitirnos celebrar esta Eucaristía en este tiempo de gracia. Por esto digamos todos, gracias, Señor. Que se escucha, a ver. Gracias. Oremos. Habiendo recibido esta prenda de redención eterna, te rogamos, Dios Todopoderoso, que cuanto más se acerca el día de la festividad que nos trae la salvación, con tanto mayor fervor nos apresuremos a celebrar dignamente el misterio del nacimiento de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Reitero pues la información que estamos dando en todas estas misas, que pues es animarnos a participar en las misas de aguinaldo. Ya hoy celebramos la tercera misa, nos faltan ya, el resto de misas hasta el 24. Les animo para que, hagamos el esfuerzo de, aunque ha estado viniendo bastante gente, sin embargo, pues todavía hay lugares vacíos en la iglesia. Entonces, pues hay otras iglesias vecinas que también tienen las misas de aguinaldo, pero vamos a darle calor a nuestra parroquia, a las misas que celebramos aquí. Y a los niños yo les estoy pidiendo una estrella por cada misa, para que también se animen los niños, porque estas actividades hay que hacerlas, porque ¿quiénes son los que van a asumir después la fe, después de que nosotros muramos? La familia, los hijos, los sobrinos, los nietos. Pero hay que enseñarles a querer las tradiciones y a esforzarse por el Señor. Entonces yo se les pido una estrella, que la traigan a cada misa, y esa estrella se va poniendo en el pesebre. Los catequistas, encargados pues de la educación de los niños, revisan, las cuentan, las contabilizan, y hacemos lo que se llama un reconocimiento por las estrellas que ellos tengan, que son las asistencias que han tenido a la misa. Y eso ellos lo van a recordar en el futuro. Eso les va incluso como una pullita que va indicando: mira, cuando yo era pequeño asistía a la misa y llevaba una estrella, y ahora como estoy grande, ¿cuál es mi estrella? ¿O qué estrella estoy llevando como fidelidad al Señor? Y por ahí nos vamos, pues son actividades que nos sirven para la motivación de la fe. Entonces, motívense. Yo sé que yo a los 31 años que tengo los llevo madrugando en las misas de aguinaldo, pero yo sé que no es fácil, ¿no? Después ya uno la misa nueva está como gallo con derriengo, ¿no? Pero ese sacrificio no se va en vano. Dios toma en cuenta el sacrificio que hacemos, aunque es mínimo, para el sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros. Mañana celebramos la misa de aguinaldo por el personal de salud, es decir, médicos, enfermeras y todos aquellos que trabajen con la salud. Pues no quiere decir que los demás no, pero es una intención que siempre se ofrece por todas las fuerzas vivas que tenemos pues en la comunidad. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Hacer testimonio de amor en nuestras realidades familiares, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.